¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a su canal de YouTube, donde que abordo varios temas aquí en el canal relacionados con la psicología, con la historia de la psicología, con la psicología sistémica, la psicología social, la psicología de las masas, la psicología política, y son algunos de los temas que venimos abordando semana tras semana en este canal de YouTube. Yo ya he venido desarrollando otros videos que te dejo en la parte de acá abajo de la descripción de aquí, para que tú indagues estos otros videos muy importantes sobre el pensamiento, sobre la psicología ecuatoriana. Y hoy voy a desarrollar y voy a analizar a dos personajes que han aportado mucho a la psicología ecuatoriana. El primero, que es Alfredo Espinosa Tamayo. Alfredo Espinosa Tamayo, uno de los personajes más importantes de la psicología, de la historia de la psicología ecuatoriana, eh, que quizá muchos psicólogos no lo conocen, psicólogos ecuatorianos. Eh, Vamos a hablar sobre él y vamos a compararlo con otro personaje también relevante que es Gustavo Vega Delgado, eh, un médico, psiquiatra, psicólogo social, relevante para la historia de la psicología ecuatoriana. Em, la psicología, cuando uno estudia psicología en las aulas universitarias acá en el Ecuador, eh, claro, estudia, por ejemplo, a Sigmund Freud, estudia a personajes como el mismo Eric Fromm, como el mismo Carl Gustav Jung, como Frederick Skinner, como John Watson, como, por ejemplo, qué sé yo, Albert Ellis, también como Steven Pinker, como Jordan Peterson, pueden ser algunos de los autores importantes de la psicología, pero no se revisa mucho lo que es la historia de la psicología ecuatoriana, cuáles han sido los personajes claves que han permitido el desarrollo histórico de la psicología en el Ecuador. Y bueno, pues no solamente en el Ecuador, sino en países sudamericanos, habría que indagar un poco la psicología, eh, la historia de la psicología en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en otros países sudamericanos y americanos en general. Sin embargo, hoy vamos a profundizar un poquito y a rescatar la importancia de que en las universidades se estudie y se promueva la historia de la psicología ecuatoriana. Ojalá haya en algún momento una cátedra abierta o una cátedra directamente de lo que es historia de la psicología ecuatoriana. Quizá muchas de las publicaciones sí existan en revistas indexadas, en otras publicaciones. Lo malo es que no se difunde mucho, no sale a los medios digitales, a los medios de comunicación masivos y se queda en ciertos círculos de revistas académicas, en ciertos círculos únicamente académicos, en esos claustros, y no se difunde lo que es la historia de la psicología ecuatoriana. Y aquí les presento a dos personajes, que es Alfredo Espinosa Tamayo y Gustavo Vega Delgado, de diferentes épocas, pero que los dos han aportado muchísimo a rescatar la psicología ecuatoriana, la psicología social ecuatoriana, la psicología económica ecuatoriana, la psicología política ecuatoriana. Creo que es importante. A veces nos centramos mucho, y no digo que está mal, en los ámbitos domésticos, en los ámbitos individuales, pero creo que la psicología tiene que aportar a entender qué es el Ecuador, cómo ha sido el Ecuador, qué ha sido del Ecuador en la historia. Y Alfredo Espinosa Tamayo nos ha ayudado a comprender esto. Él vivió entre 1880 y 1918, murió lamentablemente jovencito, a los 38 años,
fue un médico, psicólogo y sociólogo eh, guayaquileño, vivió en Guayaquil y entre 1916 y 1918 genera una gran producción escrita, escribe el problema de la enseñanza en el Ecuador, estaba preocupado por los temas de la educación, de la enseñanza, de la psicopedagogía, de la psicología educativa, y después entre 1916 y 1918 también se publica de manera post-mortem Psicología y Sociología del Pueblo Ecuatoriano. Es decir, que Alfredo Espinosa Tamayo quizás sea uno de los primeros, por no decir el primero, en hablar, un médico que habla de psicología, de sociología, uno de los primeros en hacer una publicación con esas palabras, utilizando el término ya psicológico, sociológico, y un médico escribe sobre esto. Claro, era un autodidacta y pues un gran analista de la psicología ecuatoriana, tanto de la perspectiva histórica como de su época, inicios del siglo XX. Acordémonos que había pasado o estaba casi por terminar lo que se conoció como la Revolución Liberal, que se dio entre 1895 y justamente en 1916 aproximadamente, con la presidencia de Eloy Alfaro, entre otros liberales, es decir, que estaba recién fresca lo que es el liberalismo, cómo se ha implementado desde la política pública un cierto tipo de liberalismo ligado a Eloy Alfaro, lo que se conoce, digamos, como una revolución liberal. Entonces, después de esto, él desarrolla todo un sistema de producción textual muy importante y en este libro él analiza muchos aspectos económicos, sociales, históricos, culturales, mentales, políticos, psicosociales del pueblo ecuatoriano, sus costumbres, el arte, la literatura, la ciencia. Entonces creo que fue un aporte importante este libro que se publicó en los años 70, un promotor de la publicación del libro de Alfredo Espinosa Tamayo fue el gran pensador Arturo Andrés Roy, que hizo también muchas publicaciones de la historia de la filosofía ecuatoriana. Entonces, se publica en las décadas de los 70 este libro Psicología y Sociología del Pueblo Ecuatoriano, que fue escrito entre 1916 y 1918 por Alfredo Espinosa Tamayo. Eso por un lado. Yo tengo otros videos que te voy a dejar acá abajo en la descripción, que ya he hablado también sobre Alfredo Espinosa Tamayo. De pronto te interese visitar la descripción. Y de paso, un paréntesis, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, actives la campanita y te vas a encontrar con muchos análisis de lo que es la psicología y la historia ecuatoriana, la psicología y la historia de las diferentes ciudades del Ecuador, las principales, Quito, Guayaquil, Cuenca, así como de la provincia de la Suay, la parte urbana y la parte rural. Entonces te invito a la descripción de este video y suscríbete al canal. Continuando, cerrando el paréntesis y continuando con el video, también otro personaje muy relevante para la psicología ecuatoriana son las publicaciones y las investigaciones de Gustavo Vega Delgado, también un médico especialista en psiquiatría, un académico, un investigador, PhD en historia, se especializó en historia en España y ha publicado varios libros. En mi biblioteca cuento con dos libros importantes que a veces los estoy revisando, intentando leerlos. No me he leído completamente, pero algunas partes creo que son muy importantes de estos dos libros de Gustavo Vega Delgado. Él es un historiador de la psicología ecuatoriana, un analista de la psicología ecuatoriana como médico, como psiquiatra y como de alguna manera también historiador y sociólogo o psicólogo social, como quieran mencionarlo. Ahora todas estas segmentaciones o especializaciones tan exclusivas hay que verlo desde la perspectiva integral, sistémica, y Gustavo Vega Delgado publica este libro en el año de 1995 que titula
el mundo mítico, ritual y simbólico de la medicina y la salud, mitos y leyendas en el Azuay, desde la mirada de un psiquiatra, de un psicólogo, de un analista social, de un psicólogo social. Este libro muy importante, publicado en 1995 por la Universidad de Cuenca, es un aporte muy valioso, asimismo como los aportes de Alfredo Espinosa Tamayo. Otro libro importante para la historia de la psicología ecuatoriana es asimismo del mismo Gustavo Vega Delgado, que titula Locura, Suicidio, Conductas Desviadas y Personajes Extravagantes. Como subtítulo, Locos Intelectuales y Locos de la Vida Cotidiana en Ecuador, siglo XVII al siglo XX, la mirada de un psiquiatra sobre la historia, que es una revisión, como él mismo lo dice, psicológica, psiquiátrica, psicosocial, de lo que han sido los personajes claves en la historia ecuatoriana. Entonces, ustedes ven que son publicaciones muy importantes que han llegado a mis manos, que lo he adquirido en bibliotecas y en librerías, estos libros, tanto de Alfredo Espinosa Tamayo como de Gustavo Vega Delgado. Sin embargo, creería que hay otros personajes también importantes que yo ya he desarrollado en otros videos. Ustedes ven en pantalla otros personajes que pueden aportar a lo que es la psicología y la historia del pensamiento ecuatoriano. Por ejemplo, como Mariana Landazuri, esta historiadora quiteña, eh, el, el mismo Arturo Andrés Roy, que ya mencioné, Vera de Con, César Dávila Gavilanes, Alfredo Espinosa Tamayo ya lo mencionamos, Francisco Núñez del Arco, Juan Cordero Íñiguez, Enrique Ayala Mora, Efrén Avilés Pino, Federico González Suárez, Pedro Cieza de León, pero también nos faltan aquí muchos otros, como Juan de Velasco, el mismo eh, Pedro Vicente Maldonado, y muchos historiadores de Quito, de Guayaquil, de Cuenca. Yo en la parte de acá abajo de la descripción de este video te voy a dejar un blog que se llama Azuay Historia y Genealogía, ¿sí? Azuay Historia y Genealogía, un blog donde que también he escrito un poquito de historia, revisando a otros personajes. Este solamente es una pequeña muestra de algunos historiadores y psicólogos y pensadores ecuatorianos, pero hay muchísimos más, evidentemente, que hay que rescatarlos, hay que desempolvarlos para aprender de lo que ha sido nuestra historia, nuestra sociedad, nuestra cultura como ecuatorianos. Entonces, comprender la historia ecuatoriana implica revisar los aportes, los libros de muchos de estos personajes. Pero principalmente hoy estamos hablando de Alfredo Espinosa Tamayo y de Gustavo Vega Delgado. Alfredo Espinosa Tamayo de Guayaquil, Gustavo Vega Delgado de la ciudad de Cuenca, que ha vivido y ha residido también muchos años ya en Quito y hasta la fecha es rector de alguna universidad, me parece que de la Universidad Internacional en Quito, Ecuador. Entonces, creo que en YouTube y en el Internet hay que cada vez difundir las obras y la vida de estos personajes. Con esto estoy cerrando, espero que visites los otros videos que he desarrollado. Estoy intentando recuperar justamente a estos pensadores de nuestra historia para saber quiénes somos como ecuatorianos, en dónde estamos y quizá hacia dónde nos dirigimos como país, como nación. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita, comparte este video a otras personas, déjame algún comentario de sugerencias sobre videos similares que quieres que de pronto desarrolle y sobre todo te invito a que te visites la descripción de este video. Cuídate mucho, chao, chao, pasa bien.